Gloria a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Todo es todo, hermanos. Qué bueno es el Señor. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición el podernos congregar esta noche, el poder estar en este lugar, que sin duda es el mejor lugar, hermanos, donde podemos estar en esta tarde. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Mateo 24, del 45 en adelante. Mateo 24, del 45 en adelante. Gloria a Dios. Mateo 24, del 45 en adelante. Gloria a Dios. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor y Padre, estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu presencia se mueve en este lugar. Pido, Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, Padre, conforme tu misericordia y según la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Mientras leía esta parábola, hermanos, me recordaba cuando yo estaba pequeña, hace muchos años. Y me acordaba, hermanos, cuando tenía como 10, 11, 12 años. Y pues mis papás ya eran cristianos. Y mi mamá fue trató de ser bien exigente conmigo, porque ella quería pues que yo no me perdiera, vea, sino que buscara a Dios. Y pues uno a esa edad de repente le vienen ciertas rebeldías, le vienen ciertas cosas que no son correctas. Y me recuerdo que mi mamá me regañaba y siempre me mencionaba y me decía: si vos seguís con esa conducta, el Señor va a venir y vos aquí te vas a quedar, me decía. Y cuando despertés, no me vas a encontrar, me decía. No vas a encontrar ni a tu papá, ni vas a encontrar ni a tu mamá. Ya no van a estar. Y cuando eso suceda, afligite, porque el Señor ya vino y te dejó. Esa noche que mi mamá me regañaba de esa manera, yo no dormía. De la angustia, pensando en que el Señor ya iba a venir, y yo quería estar despierta, porque si no yo me iba a quedar. Porque yo sabía que andaba haciendo cosas que no eran buenas. Y de repente el cansancio me hacía que me durmiera. Pero cuando yo amanecía, lo primero que yo hacía es salir a ver si mi mamá ya estaba. Y cuando yo veía que mi mamá ya estaba, el corazón me volvía al puesto y decía: vaya, pasó otra noche y el Señor no vino. No me he quedado. Tengo oportunidad todavía. Pero cuando ya llegaba el día, volvía a cometer los mismos errores. Y se me olvidaba que el Señor iba a venir. Y se me olvidaba lo que mi mamá me aconsejaba y me decía que me tenía que portar bien, porque si no yo me iba a quedar. Y así fueron muchas ocasiones que mi mamá me volvía a decir: te vas a quedar, te vas a quedar. Solo no dormí. El siguiente día me alegraba que ella estuviera. ¿A qué quiero llegar? Cambios no habían en mí. Solo era la preocupación
que me entraba en el momento, pero después como que se me olvidaba. Después como que volví a hacer lo mismo. Después como que no había hecho nada ese consejo en mi vida. Y al leer este mensaje, esta parábola, pensaba en eso. Hay una palabra ahí que me llama mucho la atención, que dice que el siervo vino un momento y dijo: mi Señor tarda en venir. Y ese es el tema que yo le he querido dar en esta noche. Mi Señor tarda en venir. Pero yo lo he puesto entre comillas. Ahí mis hermanos no lo pusieron entre comillas. Pero yo aquí en mi cuaderno lo he puesto entre comillas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sí va a venir. El siervo dijo: mi Señor tarda en venir. Pero usted y yo sabemos de que Dios sí va a venir. Desde los 10 años vengo escuchando que el Señor va a venir. Y quizás en aquel tiempo no le ponía el interés que se necesitaba. Pero hoy yo sé que mi Dios va a venir. Y yo lo estoy esperando. No sé si usted lo está esperando, hermano. O le está pasando como este siervo, que está pensando como que el Señor ya se tardó. Pensaba, hermanos, cuando uno anda evangelizando, a veces la gente argumenta y dice: ustedes tanto que predican que el Señor viene, y miren cuántos años y el Señor no ha venido. No sé si a usted le han dicho eso en algún momento, pero a mí sí ya me lo han dicho. Tanto que predican eso y miren si viene. Pero usted y yo sabemos que si Él no ha venido es por misericordia. Es porque Él quiere salvarnos. Es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y está dando oportunidad. Yo le digo a la gente cuando me dice eso: Dios no ha venido porque le ama. Porque si Dios viene en este momento, usted se va a quedar porque no está con Dios. Usted se va a quedar porque no le ha entregado su vida a Cristo. Pero no es que al Señor se le haya olvidado de que tiene que venir por su iglesia. A Dios no se le ha olvidado, hermanos. Y por lo tanto, como pueblo del Señor, no se nos puede olvidar que el Señor muy pronto viene. Hasta cierto punto está bien que la gente allá afuera se queje y diga eso. Pero sabe de que estudiando me doy cuenta que hoy en día aún a la iglesia se está olvidando de este acontecimiento. Se está olvidando de que en este mundo somos peregrinos. Que este mundo no es de nosotros. Que este mundo va a ser quemado con todos los que no quieran de Dios. Que este mundo es pasajero. Y que usted y yo tenemos que esperar un momento tan especial como es el arrebatamiento de la iglesia. A veces como iglesia, hermanos, se nos olvida y a veces podemos pensar: ¿cómo es eso? ¿Por qué a nosotros se nos olvida? Pero sí, fíjese, a veces pasan los días, viene un día, viene otro día. Y como que eso de tener en nuestra mente que Dios ya va a venir, como que ya no permanece en nuestra mente. Usted se aflige por su comida, usted se aflige por el vestuario, usted se aflige por los zapatos, usted se aflige por el día de mañana, pero pocas veces se aflige en pensar que ese día el Señor va a venir y que tenemos que estar preparados. Poco pensamos en eso. Poco nos ponemos a pensar: ¿y si el Señor viniera en esta noche, será que estoy bien para irme con Él? ¿O les pasa a las mías que solo era la angustia, ¿verdad? Cuando oímos que el Señor iba a venir, y solo es la angustia, pero el siguiente día nos levantamos y seguimos viviendo un evangelio que no le agrada a Dios? Leí, hermanos, esta parábola, y como les decía, me preocupaba tanto porque pues que el mundo se olvide de la venida del Señor hasta cierto punto es normal, pero la iglesia no se puede olvidar de la venida del Señor.
No se puede olvidar. No se puede olvidar de eso. Porque ¿sabe por qué? Porque el hecho de que usted no se olvide de que Jesús pronto viene, le va a ayudar a permanecer fiel. Le va a ayudar a serle fiel a Dios. Le va a ayudar a estar firme. Porque usted cada día se va a consagrar. Porque yo cada día me voy a consagrar para ese momento. Pero a veces, hermanos, hacemos y deshacemos en el día y nos acostamos, no pedimos perdón, no arreglamos las cosas. Se nos olvidó que en esa noche puede venir el Señor. Se nos olvidó que en ese día puede venir el Señor. Es como que nos estamos olvidando. Hemos leído esta parábola, una parábola que nos enseña mucho, una parábola de un siervo fiel y de un siervo que no fue fiel a Dios. Y al leer esta parábola, el mayor mensaje que esta parábola nos deja es que es necesario que estemos preparados. Que es necesario que cada día nos preparemos para el encuentro con Jesucristo. Que estemos vigilantes, que no bajemos la guardia. Que no, hermanos, estemos descuidados espiritualmente. Porque esto de un momento a otro va a ser. ¿Cuántos años tenemos ya de ser cristianos? Mire, hermanos, si desde cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hoy está más cerca la venida del Señor. Está más cerca. Unos tienen 40, otros 50, otros 30, otros 20. Ya perseveramos esos años, gracias a Dios. Pero el Señor cada vez estamos más cerca, hermanos. A que Él venga o también a que nos lleve a su presencia. Porque una de dos, pero que nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor, hermano. La lectura comienza y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel? Dice, hace una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel? Y pensaba yo, hermanos, que ¿qué es fidelidad? ¿Qué es ser fiel? ¿Cómo es una persona fiel? Y encontraba que dice que una persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Una persona que no abandona, una persona que permanece y una persona responsable. Con todo esto, hermano, ¿será que usted y yo somos siervos fieles? Pensaba, hermanos, de que la parábola nos dice que este hombre, ¿verdad?, dejó todos sus bienes a cargo de una persona de confianza, de una persona que fuese fiel, de una persona de que no lo defraudara. Y qué bonito, hermanos, es tener gente de confianza. No sé si usted ha tenido gente de confianza. Qué bonito es tener gente de confianza. ¿Sabe por qué? Usted deja las cosas donde usted quiere y usted sabe que ahí no se le va a perder nada. Usted sabe que esa persona es responsable. Usted sabe que esa persona es leal. Usted sabe que esa persona cumple sus promesas. Qué bonito, hermanos, tener una persona fiel, tener una persona leal. Pues para nosotros nos parece bonito. Ahora imagínense que eso es lo que Dios pide de usted y de mí. Que seamos fieles a Él. Que cumplamos nuestras promesas, que seamos leales. Este hombre dice que se fue y dejó en manos de un siervo toda la administración de lo que él tenía. Pero me ponía a pensar yo, hermanos, este hombre,
confiaba en esta persona. Mire, hermano, si un hombre puede confiar en otro hombre, Dios, hermanos, quiere confiar en usted y en mí. Dios, hermanos, nos ha llamado no solamente, hermanos, para que vengamos y estemos aquí y ya no. Dios nos ha llamado y nos ha dejado en nuestras manos muchas cosas especiales. Nos ha dejado para que administremos, hermanos. Así como en esta parábola el hombre le dejó todo a su siervo y dice, para que él les dé el alimento a tiempo. Dios nos ha llamado para cosas grandes. Dios nos ha llamado para que llevemos el evangelio, hermanos, para que no nos cansemos de predicar. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha encomendado de que nosotros también, hermanos, así como a este siervo se le dio, Dios nos ha dado mucho también a nosotros. Y ¿sabe qué es lo que me ponía a pensar? Es que Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Porque usted y yo somos siervos de Dios. Usted y yo, Dios nos ha traído aquí. A mí el hombre no me trajo a este lugar, me trajo Dios. Y por lo tanto, al que yo le voy a dar cuentas, es a Dios, hermanos. Es a Dios que le vamos a dar cuentas. Porque ya de ahí al hombre no se le pueden dar cuentas. A Dios es el que se le tiene que dar cuentas. Este hombre tenía expectativas grandes en su siervo. Él esperaba que su siervo, cuando él viniera, lo encontrara haciendo lo que él le había dicho. Mira, hermano, si hay algo que Dios espera de usted y de mí, es que cuando Él venga estemos preparados. Es que cuando Él venga estemos en obediencia. Es que cuando Él venga estemos siéndole fiel. Es que cuando Él venga estemos cumpliendo sus promesas. Estemos cumpliendo lo que hemos prometido. Dios espera mucho. Dios tiene expectativas grandes de usted y de mí. Y Dios no espera que usted y yo, hermanos, estemos haciendo las cosas mal. Él espera que usted y yo estemos haciendo las cosas bien, cumpliendo lo que Él nos ha dicho. Este hombre tenía expectativas grandes en su siervo. Le dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Me ponía a pensar en esa palabra fiel y en esa palabra prudente. Un siervo fiel y prudente, dice la Biblia. De igual manera, Dios quiere que usted y yo seamos siervos fieles y siervos prudentes. Siervos que hagamos las cosas bien. Siervos que hagamos la voluntad de Él. No cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiere, hermanos. Sino cuando Dios quiere. Porque la fidelidad hoy en día es un tesoro. Y la obediencia también. Mire, hoy en día nos queremos salvar, pero no queremos obedecer. ¿Y será eso posible para salvarse? No, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser prudentes para poder obtener esa salvación, para poder, hermanos, estar preparados en ese momento que el Señor venga por su iglesia. Porque yo me ponía a pensar, hermanos, si es que es necesario que cada día usted y yo nos hagamos una autoevaluación y pensemos cómo está mi vida delante de Dios. Cada noche, hermanos, pensemos, si esa noche viene el Señor, ¿será que nos vamos a ir con Él? Porque a veces es necesario que nos evaluemos, hermanos. A veces es necesario que nos sentemos a ver por qué camino vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos por buen camino.
Pero la misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Tengamos mucho cuidado. Dios quiere, hermano, de que usted y yo cada día nos evaluemos. Porque mire, hermano, estamos en el mundo propensos a pecar. Pero, hermano, si usted y yo nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar tranquilos. Yo estoy pecando, pero así voy a seguir. Hermano, si usted sigue así, el Señor viene, usted no se va a salvar. No se va a salvar porque yo no le puedo mentir. Yo no le puedo decir, siga así, se va a salvar. Si no se arrepiente, no se va a salvar. Y Dios no quiere eso para la humanidad. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos y que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de lo que nos separa de Dios, que nos alejemos de todo aquello que no es agradable ante Dios. Porque si no, hermanos, no va a valer nada los años que estuvimos aquí. Hermano, usted póngase a pensar cuántos años tiene aquí y para el final que no nos salvemos. No, vea. Yo eso no lo veo correcto. Que estemos tantos años y al final no salvarse. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame. Y al leer todo esto, créame que yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ver lo que nosotros muchas veces no vemos. Porque mire, hermano, a veces es fácil ver el error en los demás, pero cómo nos cuesta ver el error que nosotros tenemos. Porque es fácil señalar, es fácil decir, mire, el hermano se está equivocando, pero hay cosas que a nosotros no se nos nota, hermanos. Pero Dios sí lo ve, porque de Él no nos podemos esconder. Dios quiere un siervo fiel, un siervo prudente, un siervo obediente, un siervo que sepa administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cómo nos cuesta administrar, hermano? Bueno, a mí me cuesta. ¿Cómo nos cuesta muchas veces administrar? Pero Dios nos ha dado la capacidad. No podemos decir, no, es que yo no puedo. ¿Cómo no, hermanos? Con Cristo todo es posible. Con Cristo todo lo podemos. Con Cristo no estamos solos, hermanos. Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas las cuales nos va a pedir cuenta en aquel día, hermanos. Pensaba, a este siervo le dieron todo, le dieron su casa. Dice que le dejó el Señor su casa a cargo. Pero el dueño quería hallar a ese siervo haciendo las cosas como se debían. Hermano, ¿qué ha entregado Dios en tus manos? ¿Qué ha entregado Dios en tu vida? Mire, muchos de nosotros, Dios ha entregado dones. Dios ha entregado talentos. Dios ha entregado muchas cosas. ¿Cómo estamos trabajando lo que Dios nos ha entregado? Hay unos nos ha pasado lo del hombre del talento que mejor lo enterró, le dio miedo y lo enterró. Muchos estamos de esa manera. Y cuando el Señor nos venga a pedir cuentas, no habremos hecho nada, hermanos. Y es preocupante, créanme que yo al leer esto me preocupaba y le decía al Señor, Señor, voy a desenterrar unos cuantos. Porque a veces nos da miedo, hermanos, y no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero Dios nos va a pedir cuenta, porque lo que Él ha depositado en nosotros no es para guardarlo, es para ponerlo a trabajar. Es para honrarlo a Él, es para glorificar su nombre, es para que honremos el nombre del Señor. Hay muchos talentos, muchos dones que Dios ha puesto en nosotros que tenemos que trabajar. Dios también, hermanos, ha puesto, hermanos, esa gracia de su Espíritu Santo en muchos de nosotros. Mire, yo admiro mucho a la gente que puede predicar. Yo admiro mucho a esa gente que puede evangelizar. Yo admiro mucho a esa gente, hermanos, de que es chispa. De repente la vi por aquí, el reto ya está por allá. Qué gracia la que el Señor les ha dado, hermanos. A todos Dios nos ha dado una gracia.
Usted no puede, no, yo soy desgraciado. No, hermano, Dios le ha dado una gracia. Encuéntrela. Dígale al Señor, Señor, ¿cuál es mi gracia? Porque Dios nos ha dado una gracia. Dios nos ha puesto cosas en nuestras manos. Esa gente, hermanos, que puede evangelizar, que puede hablar de Dios. ¡Qué bonito! Mire, yo le decía un día al hermano, a un hermano por ahí, a mí me cuesta mucho hacer el llamado, le decía yo. Y yo admiro mucho a esos hermanos que de repente me ponen a evangelizar con ellos. Y ahí hacen el llamado y la gente acepta. ¿Cómo me encanta ver eso? Y yo le digo, Señor, regálame un poquito de eso. Le digo, tanto que le hablo ya a la gente y nadie quiere aceptar. Pero es una gracia, hermanos. ¡Qué bonito! Le dijo a este siervo para que le diera el alimento a tiempo. Dios quiere también que usted y yo hablemos de su palabra. Hablemos de su palabra, hermanos. Seamos fieles. Pero me ponía a pensar, y sigue el versículo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mire qué bonito, hermano. Si usted y yo somos fieles a Dios, Dios nos va a recompensar. Porque Dios no se queda con nada. Dios recompensa lo poco que usted y yo hacemos. Dios lo recompensa, hermanos. Dios no se queda con nada. Y dice, si hay a su siervo siendo obediente y haciendo lo que tiene que hacer, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe. Qué bonito, hermanos, hablar del siervo fiel. Pero qué triste hablar del siervo malo. Que llegó un momento y como dice el tema, mi Señor tarda en venir. ¿Cuánto cristiano hoy en día se le ha olvidado que el Señor va a venir? Y está viviendo una vida que no le agrada a Dios. Le está pasando lo del siervo malo. El siervo malo, cuando vio que el Señor no venía, su Señor no venía, se despreocupó. No tomó el valor del retorno de su amo y empezó a hacer y a deshacer. Empezó a hacer cosas no debidas. Empezó, hermanos, a caer bajo. Y hoy en día, hermanos, cuánta gente la vemos que está aquí, pero sigue haciendo cosas que no le agradan a Dios. Sigue, hermanos, en su pecado. Sigue, hermanos, sin querer cambiar. Y yo me ponía a pensar al leer esto, se les está olvidando que el Señor viene. Iglesia, no podemos olvidar que nuestro Señor viene. Porque es peligroso. Este siervo se le olvidó. Dijo, mi Señor tarda. Mira, hermano, el diablo es tan astuto que él pone, hermanos, la manera de votar al cristiano. La misma palabra del Señor dice, él anda con león rugiente. Él no duerme, viendo de qué manera ponernos tropiezos, viendo de qué manera usted y yo caemos. Pero mire, cuando el diablo llega donde el siervo que dice que su Señor tarda, le pone ahí, vea, el tropiezo, cae, pero donde ve que no le pasó nada, Dios no me hizo nada, dice, sigue haciendo las cosas. Sigue haciendo en su pecado. Sigue haciendo lo que no le agrada a Dios. Sigue haciendo, hermanos, cosas que al final le van a quitar su salvación. Se despreocupa. No, ya tengo 10 años en la iglesia y el Señor no vino. No, si esto ya no es malo. No, si hacer esto no es malo. Y se está despreocupando sin darse cuenta que el tiempo se está acabando.
Se está despreocupando. Ya no guarda la santidad como al inicio. Ya no guarda su vida como al inicio. Se está descuidando espiritualmente. ¿Cuánto hoy en día el diablo se ha metido de esa manera a las iglesias? Gente que está en la iglesia solo por pasar el tiempo. Como que ya nos acostumbramos. Día martes hay culto, día jueves hay culto, día domingo hay culto. Pero venimos al culto, venimos, cantamos, pero nos vamos igual. No hubo cambio en nosotros. Dios nos habla de una manera, Dios nos habla de otra manera, pero aquí nos entró y aquí nos salió. Dios nos advierte, pero como que estamos cómodos. No estamos pensando que en el camino a la casa nos puede apachar un carro. No estamos pensando que esa noche puede venir el Señor. Ya no pasa ese pensamiento por muchos que se han alejado de Dios. Voy a ir para que no digan que ya me caí, pero está más caído que saber qué. Voy a ir para que el hermano líder de la reunión me vea, pero solo es cristiano los días martes a las 6 de la tarde. Solo es cristiano los días jueves a las 6 de la tarde, pero ya de ahí las otras horas no es hijo de Dios. Pero se está congregando. Y mira, hermano, sí está bueno, congréguese, pero también arrepentámonos, hermanos. Arrepintámonos de nuestros errores y de nuestros pecados, porque Dios, hermanos, cada día que usted y yo amanecemos es una oportunidad que nos da. Es una oportunidad, y no para desperdiciarla, sino para hacer las cosas bien. Si ayer me equivoqué, hoy no me voy a equivocar. Le voy a pedir a Dios que me ayude para no volverme a equivocar. Pero hermano, no podemos estar todos los días pidiendo perdón por el mismo pecado. Porque seguimos fallando en lo mismo, porque seguimos haciendo lo mismo. Un siervo despreocupado tomó en poco el valor del retorno de su amo. Le dio igual. No, quizás ya no va a venir. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia pensando eso? Quizás ya no va a venir. Quizás ya no viene. Y allá afuera usted cree que están bien. No están bien. Allá el diablo los anda arrastrando para arriba y para abajo. Porque mire, hermano, el que se cae del evangelio, el que no permanece en Cristo, ay, hermanos, el diablo no le tiene misericordia. El diablo no le tiene misericordia. A veces, hermanos, uno se pregunta, ¿por qué hay muchas personas que son cristianas y están haciendo cosas que no se deben? A veces aparecen noticias que una persona que era cristiana hizo esto y uno se queda pensando, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué esa persona cometió ese error? ¿Por qué hizo esto si se supone que era cristiano? Porque, hermanos, se empezó a olvidar de que Dios viene pronto. Cuando la gente se empieza a olvidar de que Dios va a venir, empieza a vivir una vida, hermanos, no agradable a Dios. Porque no hay aflicción. Uno amanece, anochece, vuelve a amanecer, vuelve a anochecer y no se acuerda de su Dios. No se acuerda de que Dios va a venir. No se acuerda, hermanos, de que le estamos esperando. Y por ende, hermanos, el diablo toma, hermanos, lugar en esa vida y empieza a hacer destrozos, hermanos. Porque me recordaba, hermano, aquel texto que dice de que cuando uno viene a Cristo son 7 demonios que salen de uno. Y dice que esos demonios salen a buscar otros 7, ¿verdad? Y buscan un lugar que esté limpio. ¿Para qué? Para destrozar. Y así es, hermanos. Por eso es que cuando usted y yo perdemos el valor de la salvación, no nos preocupa nada. Y empezamos a caer, hermanos, de donde Dios ya nos había sacado.
y empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Hay desenfreno. Participan en los placeres del mundo. Y la palabra sigue diciendo, mi Señor tarda, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, mire qué terrible, hermano. Cuando él dijo, él ya no va a venir, empezó a actuar de una manera diferente. ¿Y qué dice que empezó a hacer? A golpear a sus consiervos. Empezó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Cambió de actitud, hermanos. Ya no era el mismo que el amo había dejado. Ya no era la misma persona. Y es que eso es lo que el diablo quiere, hermanos. De que usted y yo nos descuidemos, de que usted y yo olvidemos de que esta noche puede venir el Señor. Y ya no nos preocupe. Y empecemos a vivir la vida, vea, como queremos. Y empecemos a hacer lo que queramos. Pero hermanos, al final vamos a dar cuentas. Porque que Dios va a venir, va a venir. ¿Cuántos hermanos me ponía a pensar en la actitud de este hombre? Que dijo, mi Señor tarda en venir, y comenzó a tratar mal. Mire, hermanos, tengamos cuidado, porque muchos de nosotros, hermanos, de repente tratamos mal. Y me preocupaba, porque me pongo a pensar, Señor, si es que a veces cuando se nos sale, tratamos mal. Ten misericordia, porque no me quiero quedarle, dice el Señor. Empezó a tratar mal a aquellos que el Señor le dijo que tenía que alimentar. Y los empezó, en vez de alimentar, empezó a tratarlos mal. Usted y yo tenemos que ser ejemplo en todos lados. No podemos, hermanos, en un lado ser unos y en el otro ser otros. No podemos, hermanos, allá en nuestro hogar maltratar y hacer y deshacer. Y aquí, hermanos, soy la hermana Jenny. No se puede. Y créanme que a mí me ha exhortado, hermanos, esta palabra. Porque yo me quiero salvar. Y yo le digo al Señor, ayúdame. Porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que tengo que cambiar. Porque Dios, hermanos, Él está pronto en venir cuando menos lo esperemos. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y la hora que no sabe. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie. Por lo tanto, hay que estar preparados. Por lo tanto, no hay que desmayar. Por lo tanto, no se confíe. Por lo tanto, permanezcamos en Dios, porque nadie sabe el día y la hora que Él va a venir. Y también el que se portó mal, vea, va a tener su recompensa, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, este versículo hasta escalofrío me da a mí. Pondrá su parte, dice, con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos quiere salvar, iglesia. Dios no quiere que usted y yo nos quedemos. Dios quiere salvarnos, pero no tenga por tardanza la venida del Señor, porque no está, hermanos, no es mucho lo que vamos a esperar. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el otro mes, pero sea cuando sea, usted y yo estemos preparados para ese encuentro con Jesucristo. Leía por ahí una historia que dice que un hombre de una hacienda dejó a su encargado, a un siervo ahí en su hacienda. Él quería viajar a otro país y le dejó a cargo su hacienda. Pero antes de irse, dice que le dijo que
pidiera todo lo que él necesitara en las tiendas, que él ya había hablado con los de las tiendas para que le dieran todo lo que él pidiera. Y que si había algo que él necesitaba, que lo pidiera, que él cuando él viniera lo iba a pagar. Se fue el señor y quedó el siervo. Cuando el dueño volvió a venir a sus tierras, encontró que su hacienda estaba sucia. Su hacienda estaba llena había mucho monte y que no había limpieza. Las paredes estaban sucias, todos estaban sucios, y cuando llamó a la puerta no había nadie en su hacienda, no había nadie. Y él dijo: ¿qué pasó aquí? El siervo que yo dejé se fue y me dejó mi hacienda sola. Pero vino y fue a buscar al siervo, y cuando llegó donde el siervo vivía, encontró un lugar limpio, encontró un lugar más grande, habían construido. Y cuando entró a la casa del siervo, encontró que había televisor, que había sillones, que había muchas cosas. Y cuando el siervo le vio, le fue a recibir, y el de la hacienda le preguntó: ¿qué pasó? Y le dice el siervo: ¿y no tú me dijiste pues que fuera a pedir todo lo que yo quisiera a las tiendas, que tú lo ibas a pagar? Le dijo. Y él fue obediente y vino, descuidó la hacienda de su señor, pero su casa, hermanos, la amuebló y ocupó todo lo que su señor le había dejado. Entonces el hacendado se dio cuenta que él solo le importó sus propios intereses. La iglesia hoy en día le está pasando igual. El Señor nos ha dejado encargados de una gran labor, y a veces solo estamos pensando en nuestros intereses. Solo pensamos en lo que nosotros queremos. Estamos ocupados en nuestros propios intereses personales. Nunca podemos asumir un cargo. Nunca podemos tomar un privilegio. Nunca queremos servir al Señor, pero nuestras casas están amuebladas. Nuestras casas están bien bonitas. Pero lo que Dios nos ha encargado muchas veces está sucio. Muchas veces está lleno de monte. Muchas veces esas paredes ya están sin pintar. Y no nos hemos dado cuenta que el Señor está por venir a pedir cuenta de lo que ha dejado en nuestras manos. Este hombre vino y no halló como él quería hallar. Pero el otro había aprovechado con lo que le habían dejado. Hermano, Dios ha dejado cosas en tus manos y en las mías. Dios no quiere que tú solo quieras las bendiciones, porque mira, hermano, a veces las bendiciones sí las queremos, pero servirle a Dios no queremos. Pero trabajarle a Dios no queremos. Y como decía ahí un hermano, pagar el precio no queremos. Queremos lo fácil, pero lo difícil lo estamos dejando cuando Dios está próximo a venir. Como el tema dice, mi Señor tarda en venir. No es así. Nuestro Señor pronto viene, iglesia. Y viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Evalúate cómo estás delante de Dios. Y si esta noche Dios viene, ¿será que te vas a ir con Él? Ahí te dejo con esa pregunta, y que el Señor les bendiga. No sé si hay personas que quizás se han descuidado en su vida espiritual. Hoy es el momento. Como te decía, andábamos predicando una vez allá por Santa Cruz, Michapa, y llegó un hombre ahí a donde estábamos predicando. Se le habló que quisiera que recibiera a Cristo y no quiso. Y el siguiente día nos estaban diciendo de que el hombre había fallecido. Dios le dio la oportunidad de salvación
y no la quiso aprovechar. En esta noche Dios te da la oportunidad de salvación. Aprovechemos, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios va a venir. Si tu vida no está bien con Dios, hoy estás vivo, puedes arreglarlo. Hoy tienes vida, tienes esperanza. Hoy puedes hacer las cosas bien. No pienses mucho, porque la vida nos puede sorprender de un momento a otro. No sabemos cuánto vamos a vivir y de un momento a otro podemos morir. Pero si ya arreglamos las cosas con Cristo, el morir es ganancia, dice la palabra del Señor. Pero si no tenemos bien arregladas las cosas con Dios, es una pérdida. Así que si no lo hay, le damos gracias al Señor, porque en su infinita misericordia Él siempre nos advierte, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos, hermanos, sino que quiere que arreglemos las cosas y le sirvamos de todo corazón. Entre los anuncios, hermanos, el día de mañana está esa reunión virtual, ¿verdad? Esa oración